¿Qué tal? Qué gusto de saludarles en este último día de mayo de 2019. Se nos va el quinto mes del año, mayo, y saludamos al profesor Ricardo Muñoz. ¿Cómo está, profesor? Gusto de saludarlo. Buen día. Igualmente, estamos muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. Se va mayo. Se nos va el mes de mayo. Sí, más largo el mes de mayo, pero decían antes, ¿eh? Se terminó mayo. Sí, Antes era muy 30. frío con lluvia, ahora no hace ni tanto frío ni tanta lluvia. Ha habido lluvia, pero... Hay bastantes cambios climáticos. Exactamente. ¿Cómo le ha ido, profesor? Muy bien, pues estudiando. Estudiando, ¿le gusta el dándome estudio? gusto de aprender. Me parece bien. Soy un aprendiz permanente. Perfecto. Vamos a las palabras porque las palabras siempre van creando realidad. Eso es. No, porque uno va haciendo así. El mundo no existe si no está aquí conceptualizado. Hay que mirarlo, sentirlo, palparlo, Y nombrarlo. nombrarlo, hacerlo realidad. Las cosas existen cuando tienen un nombre. Lo hacemos realidad. Sí. La cosa, la cuestión, tiene un nombre normalmente. Justamente uno de los problemas que se presentan para algunas personas que no combinan bien la teoría con la práctica. A ver cómo la Algunos son combinamos. Ya. teóricos, otros son prácticos. Cueste el teórico práctico. Cueste. Y todos debemos ser teórico-prácticos. O sea, ver, por ejemplo, en el caso de las palabras, qué significan, para qué sirven, cómo las utilizamos, en qué circunstancias. Ahí vamos a la parte práctica, para poder comunicarnos. Claro, uno tiene que ir formando todas estas cosas en forma muy rápido, porque cuando está hablando no tiene tiempo de ir buscando la palabra. Va nomás la que va saliendo, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Porque la cabeza tiene que ser muy rápido para eso. No, pero esto es exactamente igual que el computador. Las palabras son como archivos que tenemos dentro de una carpeta, y cuando estamos hablando de un tema, sea el que sea, dentro de esa carpeta, ese tema, tenemos varios archivos. Y esos archivos son las palabras. Y mientras más cantidad de archivos tengamos, más fácil nos va a ser poder comunicarnos. Sí. Lo que ocurre es que no hay mucha gente que hable de corrido, ¿ah? Porque se hace difícil o no. No sé, uno en el diario convivir con la gente, nos cuesta mantener la hilación de las palabras. Bueno, eso es por la costumbre. Ya. Más que nada, depende de la actividad que realice la persona. Hay gente que se levanta a trotar en las mañanas, ¿no es cierto?, y después desayuna. Y si lo hace durante 1, 2, 3, 10 años, se transformó en un hábito que el resto no podemos hacerlo. No podemos ir al mismo ritmo, al claro. ritmo de esa persona. No podemos ir. Pero el vocabulario es lo mismo. Es ir adquiriendo la costumbre de aprender más palabras, y mientras más palabras aprenda uno, le sale más fácil aprender, porque relaciona con otros significados. Claro, ido aprendiendo palabras y se hace tan necesario tener un vocabulario para poder expresar un montón de ideas que uno podría tener en la cabeza y que de otra manera no las puede comunicar. Claro. A eso se debe uno de los problemas grandes que tenemos aquí en Chile, que es la grosería. Un profesor de psicología nos enseñó en la universidad que la grosería debemos considerarla como un comodín cuando jugamos al naipe. Como no sabemos qué valor asignarle a esa carta, vale por todas. Y ese es el comodín que utilizamos, que es la grosería. Claro, es que a veces dominamos muy poquitas palabras y tenemos muy pocas, entonces, claro, Necesitamos comodines. la grosería nos sirve como verbo, como sustantivo, como adjetivo, como todo. Ese es el comodín que necesitamos nosotros para poder expresarnos de alguna forma. Claro, porque a veces hay gente que pone un garabato pero en un lugar preciso, uno dice, sí, está bien, pero el que no puede expresar si no tiene un garabato, ya la cosa, una grosería, uno demuestra que está un poquito limitado, digamos. Ya, pues vamos a lo que vinimos, profesor. ¿Qué palabras o qué cosas nos vamos a aprender ahora para ir sumando palabras a este? Comencemos por algo simple. A ver. Tenemos en nuestro abecedario, ¿no es cierto?, palabra de origen latino, A, B, C, D, o alfabeto, palabra de origen griego, alfa, beta, ¿no es cierto? En nuestro abecedario tenemos vocales y consonantes. Ya, 5 vocales y el resto de consonantes, 22, ya. Claro, 5 y 22. Ya. Ya, por ejemplo, si nosotros decimos la primera consonante es B. B.
B. Es un sonido bilabial donde se une el labio inferior al labio superior. Ese es B. Pero también existe otra que es V, V. que es labio V. dental, donde el labio inferior se une, ¿no es cierto?, a los incisivos superiores. Entonces ahí tenemos un sonido B, B larga o B alta, o V, B corta. Cualquiera ¿No de es esos cierto? nombres la Real Academia dice que sí, pero profesor, Latinoamérica casi no discrimina con las B, ni el sur de España tampoco. En Andalucía no. No, Andalucía, el sur de España no discriminan mucho. Entonces, nosotros hablamos sin diferenciar. Es curioso que pronunciamos las dos, pero en contexto da lo mismo, el uso y la costumbre, ¿no? El uso de la costumbre, y que generalmente lo hacemos mal. Claro, pero es que Latinoamérica no, en Chile, ponga cualquiera y no sonaría muy extraño si estamos hablando y en algunas frases la hacemos, pero otras la hacemos al revés, pero Claro. no, Bueno, de todas ni la maneras, clase ni alta ni baja, ni los literatos, por lo general no marcan. y nos permite conocer distintos significados de esto. Por ejemplo, si yo digo, Escribirlo, sí, ahí sí que tenemos. al escribirlo, si yo digo B, con B larga, B. ¿no es cierto?, es un sonido onomatopéyico para imitar el balido del carnero, de la oveja y de la cabra. B, ¿no es cierto? Ya. Que es diferente que si yo digo ve, Ve, ve del verbo ir, ve tú, ve tú. ve tú. O Del ve verbo del ver. verbo ver. Ver también. Yo veo, tú ves, el ve. Ve, El sí, ve. sí podemos. Entonces, ahí vamos estableciendo las diferencias que existen en las palabras para poder escribirlas. Sí. Porque, bueno, ahora en todos los conceptos modernos hay que relacionar la fonología con la ortografía. Si la persona habla bien, escribe bien. Pero, por Y ejemplo, como hablamos mal, claro, pero aquí en escribimos Chile nadie dice hablamos ni hable, dice hable, no, hable, y lo hace con V, hable. Exactamente. Los trabajadores, ¿cómo decimos? Es que suena raro, suena, ¿y este de dónde es? Y uno Trabajadores. dice, los trabajadores, incluso no decimos tra, decimos tra. Trabajadores, lo hacemos con V, con V corta. o sencillamente la eliminamos, los trabajadores. Ah, bueno, y ahí es más Y ya- raro, ahí ¿no? la eliminamos, nomás y decimos los trabajadores. Pero normalmente, y escuchen, en todas partes decimos trabajadores y suena normalísimo. Y está con V. Está con V. Claro, no decimos trabajadores y ni hablamos, ¿no? Y lo hacemos con VL. Po. Hablamos. Se suena. Claro. Bueno, hay cosas que Y eso no- es nacional y latinoamericano, digamos. incluso hay cosas que nos suenan a nosotros, las repetimos, y a veces ni siquiera sabemos el significado. Ya. Por ejemplo, el fin de semana pasado, los museos realizaron una actividad excepcional, ¿no es cierto?, Patrimonial, ya. por el patrimonio cultural. Sin embargo, si preguntamos a las personas que están escuchando este programa, ¿qué significa museo? No, hay un Donde un habitan las lugar musas. donde hay antigüedad. Justamente es el hogar de las musas. Las 9 musas, que después vamos a conversar sobre ese tema cuando analicemos las palabras de origen greco-latino. Terpsícore. Sí, Sí, en fin. ahí tenemos la musa de la danza, del teatro, de la poesía, distintas musas. Pero es el hogar de las musas. La escaramuza. Esa es otra. Ese es diferente. Escaramuza, ya. Hay muchas palabras que podemos interrelacionar, sobre todo cuando se trata de compuestos. Porque hablando de compuestos, de repente nos encontramos con situaciones sorpresivas, a propósito de esto mismo de escaramuza. Si yo digo invadir, Ya, me suena entrar a alguien a un país, a una ya, casa. eso, invadir, En su metro cuadrado, en fin. ya. Por lo tanto, la lógica nos indica que la persona que realiza esa acción debería ser el invador. Y no el invasor. Y nosotros decimos invasor. ¿A qué se debe ese cambio de D en S? Use la costumbre. Uso y costumbre. Porque no está dentro de las situaciones tradicionales. Por ejemplo, la L que se transforma en R o la R en L. ¿No es cierto? Eso sí está contemplado.
De hecho, a los chinos les cuesta mucho pronunciar la letra R y dicen L, Sí, pues. ¿no es cierto? Voy a cantar. Sí, claro. Y, no, y Y en varias partes. Cuba y en todas esas partes también, Centroamérica, muchísimo. Sí, lo utilizan bastante. Pero sin embargo, si nosotros nos atenemos a esto, qué curioso esto que le comento yo, pues debería ser invador. Sin embargo, decimos invasor. ¿Por qué? Habría que estudiarlo. Pero hay varias cosas, por ejemplo, Que no- cuando no- uno no se corresponde. sube en bicicleta, no va a bicicleta, va en bicicleta, va en auto y va a caballo. En Fíjate, caballo. Claro, pero no va, nadie va en caballo, va a caballo. Y está bien. Pero, Es la sí. costumbre. El uso y la costumbre, no, pues va a caballo, no va en caballo. Va en caballo. Pero el uso, hazlo a caballo, o sea, y en todas partes. Bueno, eso es lo que hace que nuestro idioma sea tan difícil. El uso y la costumbre, no. Cambia el animal, no va a burro, va en burro. Sí, sí. Y estamos hablando de un animal que pertenece a la misma familia. Claro, sí, Además. por eso digo, son usos y costumbres y son así. Y yo no discuto con los usos ni las costumbres, son, Ya. Bueno, tenemos otros términos. ¿ya? Bellido Bellido. y vellido. Escucho esa palabra y siempre me produce un tiritón, ya. Bellido, Es por un apellido, ya. Era bellido, un pedófilo brutal, ya. bello, agraciado, hermoso. Bellido, Ya. de bello. ¿Mm? En cambio, vellido, ¿qué tiene bello? Mire, pues ahí hay una diferencia Sí. entre hermosura y bello. Y solamente hay una letra que lo diferencia. Y en un anexo que podemos agregar también, bello, con V, en un tecnicismo, en botánica, es la pelusa de que están cubiertas algunas frutas o plantas. También se llama bello. El vello. Sí, El el vello. vello de la planta. Sí. Una muy conocida es el diente de león, ¿Mm? que se utiliza ese para pedir deseo. Ajá. Sí. Soplamos el diente de león, ¿no es cierto? Y se piden deseos. Bello. El bello. También tenemos otra. Oye, en una obra que veía la otra vez, dice el señor que venían unas niñas, qué bellos tienen, dijo. Qué bellos tienen los ojos. Cambia. Claro, Faltó completar la oración. claro, es que el otro dice, Que ellos tienen. le pegó el codazo, qué bellos tienen los ojos. Ya, ahí lo arregló. Ah, la arregló. Sí. Lo arregló muy bien. O no sé, era lo que tenía pensado decir, no sé si el otro le Pero pegó el codazo cuando dijo, qué lo- bellos tienen. Cortó la idea. Claro, no sé cómo fue, pero él, el codazo, ay, dijo, qué bellos tienen los ojos. Hay otra que es bien conocida, por lo menos una de ellas. Ven, Ven, con come V, here, come here, ya. ya que corresponde al verbo ver. Ver. Ellos ven. Ah, cierto. Es Yo estaba pensando en el imperativo. sorpresa, ¿ves? Que Sí. hay uno agregando. Ven, Y el otro ven del verbo venir. venir, ven, 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 del ese es como- del verbo venir. Ven, ya. Pero también existe el ven, con B. Ven, El ven con B venur, ya. es un árbol cuyo fruto es del tamaño de la avellana y por presión da un aceite que se emplea en relojería y perfumería. Ven, Ven. mi vida lo había escuchado. Y también el ejemplo que habíamos visto, porque también Ben, en hebraísmo, ¿no es cierto? Ben-Hur, que es una película bastante conocida, Un que libro significa, también previo. Ben significa hijo de, en hebreo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos alguna película, ¿no es cierto? Y vemos Benjamín, ya. Ben Gurión, Ben, ¿no es cierto? Hijo de, y ahí va saliendo el nombre Ben. Adab, hay harto en hebreo, hay harto con Hay nombre. bastantes con Ben, entonces uno puede saber inmediatamente que ese es de origen hebreo. Claro. Es como el árabe, Ibn. I-B-N, que IBN. significa Ibn. Ibn, Ibn. ¿no es cierto? Que también significa hijo de. Ahí no viene invasor, ¿no? No, esa es otra. Ya, sigamos. Sigamos. Importante vivir. Importante es vivir, ¿no es cierto? Y existe viví.
Yo viví, tú viviste, él vivió, ¿Sí? ¿no es cierto? Del verbo vivir. Pero también tenemos viví, las dos con B, que tiene dos acepciones. Yo viví. No, que es biberón, El biberón. el biberón, o la leche que contiene biberón. O sea, viví se utiliza tanto para el continente como para el contenido. Y ese es viví. Bisbirí es otra cosa. Eso es diferente. Es diferente. Ese se utiliza el norte de Chile. en Puerto Rico. En Puerto Rico utilizan ese término de biberón para continente y contenido. Ya. Bueno, cuando vamos a Puerto Rico vamos a aprender eso. Aquí se nos va a olvidar. Vamos a comenzar por las conocidas primero. A ver. Vidente, Vidente, el vidente, el que ve, el que sabe. el que puede. ve, el que sabe, el que puede pronosticar, el que ve el futuro, ¿no es cierto? Ya, ese es un vidente. Pero también existe vidente, con B. Que tiene dos dientes. ¿eh? Exactamente, tiene dos dientes, lo saca por lógica. Conejo, no sé qué. Vidente, exactamente, eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Bífidos, biperinos. Todo eso. Bueno, acostumbrémonos entonces a realizar un ejercicio mental que es muy positivo, que corresponde a ver el significado de los prefijos, de los sufijos, de los Afijos. de los afijos y de los interfijos. Ya, ese es un tema que vamos a ¿Qué? verlo para otra oportunidad. Para otra oportunidad. ya. Para otra oportunidad. Vamos dejando temas pendientes Sí, porque siempre es bueno. siempre vamos analizando distintos aspectos Eso. de nuestro idioma. Si tuviéramos una reunión diríamos, eso pasa a varios. Entonces al final lo agarramos. Ya, sigamos. ¿Dónde estamos? Vidente. Vidente, ya estamos en el que ve y el que tiene, el vidente que tiene dos dientes. Y el vidente también en ocultismo es la persona que tiene visiones sobrenaturales. Lo llaman vidente, Vidente con V. con V. Vidente. En griego es oráculo. El oráculo de Delfos. Hay Claro, otros oráculos. esos son los videntes, esos son los oráculos. oráculos famosos. El de Delfos sobre todo. Sí, claro. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro término que es viga. Viga. Viga con... Viga. V, esa grande que va en los Un edificios. sí, exactamente, un madero largo Madero y grueso, largo que cruza. que sirve para a lo formar largo. los techos de los edificios, Ya. ¿cierto? Eso es viga. Viga también en México dicen echarle a alguien la viga, reprenderlo, llamarle la atención. Como echarle la Le foca. están echando la viga, Aquí le echan la foca. echan la foca. Bueno, Eso es por una palabra gringa que venían para acá. Pero es para otro. esa es otra historia. Sí. También en arquitectura se habla de viga de aire, la que solamente está sostenida en sus extremos nomás. Ah, ya. Viga de aire, está Una sostenida viga en de los aire. extremos. Ya. O viga maestra, en Sí, arquitectura también, la que está tendida sobre pilares o columnas y sirve para sostener las cabezas de otros maderos también horizontales. Esa es la viga maestra. Y también existe viga, con B. Viga. Y la viga es un carro de 2 caballos Viga. que lo utilizaban para las carreras. Ya. ¿Mm? Y ahí tenemos un viga, un carro de 2 caballos. Había un bígamo también. Vi es 2. Le gustaba meterse 2 gamos, en dos problemas. 2 gamos, ¿no es Dos cierto? gamos. 2 mujeres. Ya. Entonces, si nosotros vamos realizando este ejercicio mental, identificando el prefijo o el sufijo, y sabemos el significado, aunque no conozcamos el significado de la palabra, lo podemos deducir. Y eso es muy positivo para los alumnos que dan la PSU. Claro. Porque de repente se aumentando encuentran el con número de términos palabras. que no conocen, pero por el contexto pueden deducirlo. Puede sacarlo. Entonces eso ayuda bastante a mejorar el vocabulario. Tenemos más. Ya. Billar, Billar. el juego. El juego de billar. El juego de billar que nosotros También un conocemos, ¿no es cierto? apellido Un que juego debe de ser lo destreza. mismo. Y villar, que corresponde a un pueblo pequeño, una villa. Como un villano. Billar. El villano es el habitante de la Sí, villa. la villa, sí. Claro, ese es villano, que después pasó a significar otra cosa, Claro. ¿no es cierto? Con un término peyorativo. Village people. Eso se debe a que las villas estaban construidas alrededor de los castillos
Y el villano tenía la osadía de cazar, ¿no es cierto?, en los bosques del Señor. Claro, y Entonces, eso contraría cualquier problema. este es un villano. Claro. Y pasó a tener un término peyorativo. Pero originalmente villano es el habitante de la villa. De la villa de Linares. También tuvimos nuestra villa de Linares, ¿no es cierto? Hasta 1895, ahí, ciudad de Linares. Ahí nos transformamos Ciudad en ciudad. encantadora, ya. Nos transformamos en ciudad. Otro de los términos interesantes que teníamos para hoy es binar y vinar. Binar y binar. Complejo. Binario, un sistema de la estrella. Bi es dos, ¿Sí? ¿no es cierto? Entonces, binar significa dar segunda reja a las tierras de labor. O sea, pasó el arado y lo pasan por segunda vez. Ya, eso es binar. Eso es binar. ¿Ah? No Segunda reja. Ni había escuchado eso, por prometo. Hacer la segunda cava en las viñas. O sea, siempre bien. segundo. Ya, va con la dos. Ya. Va entre dos. Y para un sacerdote, Ya. binar se dice cuando celebra 2 misas en el mismo día. O sea, Un sacerdote binario. claro, realiza 2 misas. Ya. 2 misas en el mismo día. Y vinar tiene que Ya. ver con vinatero. Viene del vino. Es vinar, vinatero. Ya. Puro vino ahí, ¿no? Y ahora que tenemos tanto extranjero acá en Chile, Ya. ¿no es cierto? Hay un término que es muy utilizado, que es la visa. ¿No es cierto? Visa, sí. Sí, Yo pensé y- que era una marca, una tarjeta, digamos, Visa. Sí, pero es importante tenerla. Sí, sí. O sea, O una Mastercard. claro. Entonces la visa, ¿no es cierto? Aquí tenemos varias excepciones, vamos a seleccionar algunas. Es un signo formal consignado por las autoridades en un pasaporte. Ya. Ya. Vamos a visar. Ahí está visado, ¿no es cierto? Y visa, con Z, significa visa y tiene un sinónimo que es bonito, que es un pez comestible parecido al atún, pero más pequeño. Visa es un pez parecido al atún, pero más pequeño. pequeñito, ¿no? Y el atún pesa entre 40 y 50 kilos. Sí, es grandecito. O sea, el atún, no pues, es tan pequeñito. No está como que pero- en un tarrito chico. Claro, es que se tiende a la confusión porque uno va al supermercado, ¿no es cierto?, y va a comprar Claro. atún y decir un poquito, pero no todos asocian de que pesa más de 40 kilos el atún. Sí, sí. Es enorme, sí. Es bastante grande. Y tenemos otro, bovina. Bovina con BB. Bovina. Bueno, ya. Son esas El cilindro de hilo que se cordel, hacen ¿no es cierto?, ilusiones. enrollado en torno a un canuto de cartón u otra Sí, materia. claro, para hacer. ¿Ya? Hasta generamos electricidad. Y bovina, perteneciente o relativo a la vaca. Pertenece a los bovinos. Me parece. BV. Ahí está la diferencia. En electricidad, bovina, las dos con B, es componente de un circuito eléctrico formado por un alambre aislado que se arrolla en forma de hélice con un paso igual al diámetro del alambre. Profesor, nos entusiasmamos mucho y van a sacarnos con carabineros, dice. Hoy se pasó harto rato conversando, pero estábamos entretenidos. Carabineros. Sí. Ya. Dejamos pendiente la Proviene palabra. Proviene de... bueno, profesor, ha sido un agrado haber estado conversando de todas estas palabras, aprendiendo cosas y y todos aprendemos. esa es la idea. Seguir Porque en el resulta que aprendizaje. investigando se aprende y compartiendo se aprende más. Perfecto, Así que la mejor manera de aprender es enseñar. perfecto. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes.